Nosotros aquí vivíamos, aquí teníamos la casita. Teníamos una tiendita, teníamos un radio, que oíbamos noticias de la Chaparrastique, y que aquí pues iba a ver un operativo de tierra arrasada al norte de Morazán. Atención, mucha atención, atención. La Fuerza Armada de El Salvador informa que está realizando un fuerte operativo en la zona norte de Morazán para limpieza de guerrilleros en el área de Jocuaitique, Perquín, Arambala, Torola, etc. En los próximos comunicados se dará a conocer los resultados de este amplio operativo con fuerzas helitransportadas. La Chaparrastique en su frecuencia 106.1 y también transmitía en aquella época en 1130 AM. Se escuchaba en los diferentes municipios. Uno era testigo de las tropas helitransportadas que iban levantándose los helicópteros de ahí de la Tercera Brigada de Infantería. Había una militarización de lujo, camiones, era un movimiento de tropa increíble. Era una guerra, definitiva, era una guerra. Y uno veía cuando los helicópteros iban para el lado de Morazán, todos en línea, todos en línea. Ya el día 9, 11, 10, todas las calles se tomaron. La calle Negra, va. Entonces, ya el 11 en la mañana, ya las tirazones, aquí por Quebracho, aquí por San Luis. Entonces, oí las tirazones aquí abajo, va. Lo que hice ya como a las 9 me tiré aquí para abajo, por medio de un maizillal, y alcancé hasta cierto punto, un bordito, hoy hay una casa, donde vi la tendalada y la tirazón que tenían los soldados allí matando a la gente. Con la misma yo, pues sí, solo eso vi y salí para arriba, que di, pues vengo aquí. Mira vieja, le digo yo. Vámonos para el Perico. Vienen matando a la gente. Yo no me voy, me dijo, me voy a ir por donde mi mamá. Entonces yo pensé, dije yo llevándome los hipotes, me va a seguir. Bueno, yo me quedé aquí y él se fue con los niños ahí para el lado de la Quebradona, ¿va? Ya como a las 2:30 de la tarde, yo agarré camino despacio porque en ese entonces, el 22 de agosto, me habían sacado mi última niña porque se me murió en el vientre, pues. Yo estaba más peche que estoy hoy, yo con un bastón andaba y así me fui despacio. Yo que iba llegando donde ellos estaban cuando la balacera aquí en la casa. Yo en ese entonces tenía 35 años. La más chiquita la andábamos de 3 años, la otra la andábamos de 9, el otro lo andábamos de 14 años y 2 que eran de mi hermano Santo, uno era de 10 años y el otro de 8. Así es que andábamos el total de 8 familiares escondidos allí.
Ya los 5 días sí que vi yo que de allá se miraba bien ahí. Dije yo, estos se fueron. Me vine faldeado, me vine allá ese bordito, ya vi que solo un corredorcito le faltaba que se quemara la casa. Bajé a la carrera, aquí tenía un palo de naranjo que estaba cundido. Así de dejado el troncón estaba el palo apiado. Voy a irme a asomar donde mis suegros, dije yo. Entonces me pasé la calle y me fui para los mangos donde estaban toda la gente. Empecé a verlos todos, que se encaran y que choreaban agua, pues ya tenían 5 días. Puchica, dije yo, qué barbaridad la que vinieron a hacer estos ingratos, porque casi eran manada de cipotes. Pues. De mi familia eran 24 y hasta habían violado una, de allí una prima hermana, pues el 10 de diciembre había dado a luz una niña, ya el 11 en la misma cama la mataron con toda y la niña, y en la pared dejaron un letrero de donde decía un niño muerto, un guerrillero menos, con la misma sangre de la señora que asesinaron. La encontramos con la ropa arriba, sobre la cara y toda mal aspecto, pues las piernas de ella. Y ahí de la niña solo encontramos la pacha y un pañal sobre la piedra donde estaba el bloomer de ella. Y allí decía, por aquí pasó el batallón Atlacaco. A mí me violaron y me dijeron de que me iban a matar. Me ponían el fusil aquí, me ponían por aquí. De ahí me decían que a dónde quería morir yo, que si quería morir a las de un palo o a dónde. Y yo les dije de que vieran ellos a dónde me dejaban, pero que me mataran, pero que me dejaran, que me viera mi familia, para que me enterraran. Entonces, no, dijo un soldado, no, todavía no la vamos a matar, vamos a esperar a mi comandante, dijo. Entonces, cuando vino el comandante y le dijo de que no me iba a matar, pero que yo iba a ser la esposa de él. Entonces, yo por eso siempre tenía miedo cuando venían esos soldados. Yo tenía un gran miedo porque, imagínense, habían sido 5 los que habían pasado que me hicieron ese daño. El 11 de diciembre de 1981 entró un operativo y a todos los mataron. Me enteré porque yo estaba en San Miguel. Para acá salieron bastantes tropas y salían aviones, camiones llenos de soldados. Por eso me enteré yo allá en San Miguel. Pero para venir a ver yo de que sí era verdad, yo me vine para acá, para la zona. Me vine de San Miguel para acá. A veces salían carros hasta Gotera, me vine en bus. De ahí de Gotera para acá, así transportando, ahí en vez que salían carros. Y como en Arambala había todavía una gentecita, hasta allí llegué en un día. Ahí llegué y allí dormí. Y el siguiente día yo salí para acá. Entonces me dijeron unos señores que no viniera porque ya había salido una señora a buscar el esposo que no había llegado. Entonces por eso me detuvieron a mí para que no viniera. Y me quedé porque me dijeron que unos señores habían venido para acá y iban a regresar. Y sí, regresaron ellos en ese momento y ya dijeron de que aquí no había nada, que toda la gente la habían matado.
de que los vi venir allá, y cuando me asomo, ya vinieron los otros ahí. En el que me dispararon. Entonces yo me la escolé aquí, como era pendiente para abajo, me la escolé. Ya cuando vinieron aquí yo ya no estaba. Ahora la familia sí, la señora y una hembra y un niño. Aquí agarré y agarré para arriba. Y como eran escalar todos y para arriba, cuando íbamos bajado hasta por aquel salón de Guanacaste, por ahí me les quedé. Lo que les gustaba era hacer un buen bulto para dispararle. De que después de que le han estallado, le siguen tirándole granadas. Después, ya estando tirados, a destrozarlos bien. Como quien dice que es animal que se puede revivir. El que es uno blandito. De esa cueva sobrevivimos solo 6. Sobreviví yo, mi hermano menor y mi papá, que éramos 3, y otras 3 personas, que salió una señora que llamaba Silveria con su nieto y una señora que llamaba María. Solo de esas 6 personas que salimos, solo habíamos 2 hermanos. El 4 de octubre del 80 fue que nosotros salimos ya del lugar vaya, no, por lo que llegaron a matar a un abuelo y a la casa. Ya nunca regresamos a nuestras casas, entonces ya solo anduvimos así, pues por andar en las noches escondiéndonos por acá y por allá. Entonces fue el día 11, el día de amanecer el 11, topamos con los soldados, y como era bastante gente andaban niños y adultos, ancianos. Incluso mi mamá andaba con una niña en brazos de 3 días de haber nacido, y cada quien corrió por su lado, por dónde irse, en la madrugada, en la noche, porque sin luz, en los barrancos. Cruzamos el río y ya casi para amanecer a las 5 topamos a un barranco, entonces, y ya los quedamos ahí en esa cueva a esperar el día, y mientras iba esperando el día iba llegando más gente, así es que se logró hacer el grupo de 20 personas, entre niños y ancianos. Fue donde ya como a las 10 de la mañana, otra señora que andaba junto con nosotros, andaba también otros niños. Ella decidió bajar al río porque ya no había cómo cubrir al niño todos los pedazos de tela que andaba, trapo, como le llaman. Ir al río, bajar al río y lavarlo. Pero cuando ella baja al río, es donde ella encontró a los soldados que estaban en el río. Entonces ella no hizo otra cosa que regresar después ahí mismo donde había bajado y llegar donde estábamos nosotros. Cuando ella llega donde estamos nosotros, nos dice: ahora sí nos matan. Y se echó a llorar, entonces nosotros junto con mi papá salimos a ver, porque había para abajo, iba un solo soldado, iba para arriba. Cuando se llevó las cosas, bueno, llegó el soldado a frente de nosotros, donde estábamos todo el grupo de 20 personas, y andaba un señor que se llamaba Máximo. Él era catequista. Yo los reúno todos, vamos a orar. No alcanzó ni a sacar la Biblia, solo lo acercamos donde él, así, ahí donde estábamos en el lugar. Cuando llegó el soldado y se paró, y solo sacó hoy la conozco como granada, que andaba aquí en la parte del pecho, y le sacó algo y le tiró hacia donde estábamos nosotros. Entonces, cuando él tira la bomba esa, mi papá nos lleva hacia atrás a nosotros. Cuando ya se era la hora de las 6, todos lo levantamos. Yo bien tostado de sangre, mi otro hermano menor reventado los oídos echando sangre. Mi papá no escuchaba nada.
y ya nos pusimos en sí. Ya vimos toda la gente tirada así, unos por un lado, otros por otro lado. Después a la par de nosotros estaba mi mamá con su niña, mi mamá ya muerta. Era abierta la frente de un lado a otro, la niña abierta sus piernas. Entonces vimos todo, que ya no había nada que hacer, entonces todos muertos. En aquel tiempo nosotros éramos niños. Yo tenía 6 años. Gracias a Dios perfectamente me acuerdo todo lo que sufrimos andando en todos los montes. Y decir que nosotros pues nunca tuvimos infancia. La infancia de nosotros eran bombas y balas. ¡Perro! ¡Perro! ¡Estos perritos! ¡Vaya pues! Me salvé porque de allí, donde me encontré con los niños y él, me subieron pues a la abertura del cerro, que ese cerro se llama El Perico. Pues allí sobrevivimos 5 años después de la masacre. Salíamos solamente cuando el ejército no estaba aquí en la zona. Sí, que aquí todo esto, durante toda la guerra no cruzó el ejército aquí en todo esto, así. Solo por allá cruzaban, bien tranquilo, pasaba la gente aquí huyendo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando había un operativo, salíamos. Cuando oíamos que como siempre por radio salíamos, hay kilos para el cerro de vuelta ya, y como solo la mochilita andábamos, salir de vuelta, al pasar de vuelta, otra vuelta, y así vivimos esos 5 años. Es que habían veces que a los 2 meses, a los 3 echaban operativos. Y se duraba por lo menos 15 días el operativo que echaban. Esos días tenía que estar en el monte. Así vivimos esos años. Un ratito en piques de casa y otro ratito. Como no andábamos nada, salíamos ligeros a encuevarlos. Sí, así pasamos el tiempo. Tuve 12 años. Salí de aquí. Yo cuando regresé no había nada. Estaba solo la muy tierra. Y aquí había varios vestigios de cascos de soldados. Habían cargadores. Había bastantes conchas de descarga. Y la casa aquí, no, palizada era aquí adentro. Entonces yo ya vine a arreglar algo. Luego la arreglé ya como ya ya bien están los acuerdos de paz, ya no había fuego. Entonces yo tranquilo, yo le pregunté a las Fuerzas Armadas que ya podía llegar cuando pasaban por la calle. Sí, me dije. Ya esto ya está pasando, dije, puede ir a trabajar. Ya a la confianza yo me vine, pero no muy confiado. Y pelando el ojo por todos lados.
desde que salimos de nuestras caserías donde vivimos, pues pasamos varios caseríos. Primero, el caserío donde vivimos se llama Flor del Muerto, y pasamos por caserío El Tablón, La Guacamayita, Cerro Fuego, Los Llanos de Agua Blanca y caserío San Pedro, y donde los desviamos el caserío Limón, y ahora estamos en aquí el Cerro de Ortiz, que ya pertenece a Zapotal. El recuerdo pues que más nos toca así el alma es que ver cómo se llama ¿cómo les digo? El lugar donde uno por última vez estuvo con la mamá, y acordarse dónde ella murió. Y lo más duro es que con una niña de 3 días de haber nacido en sus brazos, y eso sí es bien doloroso, y no solo ellos, sino en ver a otros niños más que quedaron aquí a la par de ellos, y adultos y ancianos en este lugar. Regresé porque por la delincuencia de que está hoy en el país. Por eso, porque yo tenía a mi hijo y estaba en un instituto, y entonces ahí le dijeron de que si él no se metía a eso de las maras, que no se volviera a asomar ahí, y que ni siquiera llegara cerca del colegio. Se fue él para Estados Unidos, y yo salí para acá. Y aquí, cuando estaba acá, salí yo para Nicaragua. Yo fui a rodar hasta Nicaragua por eso de la delincuencia. Me tocaba rodar para lograr siquiera alargar la vida. Pero allá todito lo perdí también. O sea que perdí aquí, perdí allá, y ahora estoy. ¿Empezando otra vez? Sí. Que lo que se hace es llamar a los imputados, que en este caso son los militares, para leerles los delitos. Un saludo para todos. Bueno, por lo menos que den la cara y que digan, perdóneme, yo hice esto, pero lo hice equivocadamente, o no sé, algo. Olvidar nunca se puede olvidar las cosas que le pasan a uno. Hay mucha gente que no cree por la edad que uno tenía, pero que alguien que diga que es mentira, que uno se puede olvidar, no, para mí no existe que voy a olvidar las cosas que hayan pasado. ¿Cómo va a olvidar que usted
le matan un hijo, o su mamá, su papá, no se le olvida, ¿no? Bueno, lo que dicen unos así son los que no sienten nada. Las cosas materiales, eso se repone. Pero la familia no. Vieran que cuesta. Esto cuesta ya hace varios años, pero yo trato de olvidar, pero no puedo. ¿Sabe usted de la grosería que hicieron en la tercera brigada de mandar a los niños a que mataran, a que se metieran a la brigada y que con los explosivos se carbonizaron? Yo fui testigo porque yo fui a ver la grosería que habían hecho. Habían matado una cantidad enorme de soldados, pero estaban los niños carbonizados. Y eso no dicen nada de esto que están aquí acusándonos. Es una grosería, es una grosería. Y me gustaría que me dieran tiempo, no ahora, pero cuando me toca que defenderme para decirles todos los que estemos aquí. Yo les explico a ellos para que no lo ofendan así, porque nosotros somos personas humildes y no tenemos dinero para nombrar defensores como lo tienen ellos. Y agradezcan de que andan libres, no están presos como hay personas que por una marca que se roben están detenidos y ellos no tienen esa libertad. Y nosotros no pedimos dinero, como escuché una palabra, que dinero y dinero era lo que queríamos. Nosotros lo que pedimos es justicia. Y si en la tierra no hay justicia para que los detengan a ellos, para que sepan que estar presos es una cosa muy que duele. Entonces lo que pedimos es justicia. Y si aquí no hay justicia, pero la justicia divina de nuestro Señor va a caer sobre ellos en la hora de que ellos ya estén caminando para la otra vida. Yo no soy una persona joven, tengo 72 años y de 35 sufrí el gran, terrible dolor de que asesinaran a toda mi familia. Y que Dios los perdone, porque ellos no tienen el coraje de pedirnos perdón a nosotros las víctimas para sentirnos por lo menos un poquito satisfechos solamente, y que disculpen lo que he dicho porque siento un dolor en el corazón que hace 38 años y esas heridas no se pueden curar. Que les quede claro a estos señores y que se abstengan de